Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida al curso de gestión empresarial para pescadores artesanales de la región del Maule. Hoy día vamos a ver un módulo de formalización. En este módulo vamos a saber qué es el emprendimiento, un resumen de qué es emprender, cómo son estas personas jurídicas, las personas naturales, cómo podemos formalizar nuestra empresa, que es nuestro primer paso, ¿cierto?, para ser emprendedores, qué son los impuestos, información, además de cómo nosotros podemos hacer todos estos trámites en línea. Lo primero que vamos a ver es qué significa emprender. Emprender es tener una iniciativa, ¿cierto?, llevar a la práctica una idea de negocios, es decir, crear una empresa, llevar a cabo la producción del bien o prestación de un servicio sin que esto quede en una mera intención. ¿Qué significa entonces? Si yo tengo una idea, ¿cierto?, de un producto o de un servicio o de comercializar este producto o este servicio, para realizarlo, que no quede en una mera idea, ¿cierto?, tengo que emprender. Y es la iniciativa que se lleva a la práctica, ¿cierto? Eso es el punto uno de saber cómo nosotros podemos emprender. Ahora, ¿qué es un emprendedor o una emprendedora? Es importante saber qué es un emprendedor. La definición tiene muchas explicaciones, pero en general se refiere a una persona que decide comenzar su propio negocio. El emprendedor es una persona que ve en su negocio una oportunidad, por lo tanto, tiene confianza en su capacidad para salir adelante. ¿Cuáles son las alternativas para formar una empresa? Una vez que uno tiene claro el negocio que quiere ejercer, tenemos que pensar en qué tipo de constitución legal tenemos que elegir para nuestra empresa. Es decir, bajo qué parámetros legales funcionará, cuál será su forma de administración, cómo vamos a administrar nuestra empresa, ¿cierto? Y cuál va a ser la forma tributaria. Entre otros, nosotros deberíamos saber que existen dos modalidades para la constitución legal de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. Primero, como persona natural o como persona jurídica. Ahora vamos a ver las diferencias entre una persona natural o una persona jurídica. Un resumen, ¿cierto?, de estas dos personerías para nosotros poder formar nuestra sociedad. Las personas naturales ejercen todos los derechos y obligaciones de la empresa a su nombre. Es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de la empresa. Funciona con el mismo RUT de la persona natural. Está formada por una persona. No requiere demostrar capital para emprender. Puede funcionar como una empresa individual o una microempresa familiar. En cambio, la persona jurídica, a diferencia de la persona natural, la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Las deudas o obligaciones se limitan a los bienes de la empresa. Eso es muy importante. La empresa tiene además su propio RUT. Puede ser formada por una o más personas, tanto naturales como jurídicas, y requieren de un capital inicial de dinero para su constitución. Pueden funcionar como sociedades anónimas, como sociedades de responsabilidad limitada, como sociedades colectivas, sociedades comandatarias o empresa individual de responsabilidad limitada, que son las que nosotros conocemos como las IRL, entre otras. Para nosotros formar estas empresas, tenemos que tener en claro cuáles son los requisitos legales para formar estas empresas. Para formar una empresa como persona natural, ¿cierto? Las empresas solo requieren estar en posición de una cédula de identidad. También puede constituir bajo la modalidad de microempresa familiar y debería cumplir con los siguientes requisitos: que la actividad económica que constituye su giro se ejerza en la casa habitación. Quien desarrolle la actividad sea legítima, ocupante de la casa habitación familiar, o sea, casa propia, arrendada o cedida, y que en ella no trabajen más de 5 personas extrañas a la familia. Esas son unas de las características para la constitución legal de la persona natural. Para la persona jurídica, en cambio, las empresas de personas jurídicas
tales como las sociedades limitadas, por ejemplo, las EIRL, las sociedades anónimas y otras, requieren, primero que nada, una escritura legal de constitución. La escritura debe ser publicada en el extracto del diario oficial. Debe ser inscrita en el registro de comercio. El registro de empresas y sociedades, llamado RES, la constitución y extracto y registro se realiza en el sitio Tu Empresa en un Día. Este sitio pertenece también a la página web del Ministerio de Economía, donde nosotros desde ahí podemos crear nuestra empresa y existen ejemplos de cómo están constituidas, ejemplos de los objetos, ejemplos de cómo crear estas sociedades. Los requisitos anteriores son para que las personas jurídicas sean consideradas de acuerdo a sus derechos. Si no cumplen con ninguno de los requisitos señalados, serán consideradas sociedades de hecho, no pudiendo actuar bajo una razón social en forma independiente de los socios que la componen. En síntesis, para los efectos de su tributación, deben tratarse como si fueran comunidades. ¿Qué instituciones debemos considerar nosotros para poder formar nuestra propia empresa? Tenemos primero que nada ver en el servicio de impuestos internos. ¿Qué debemos ver ahí? La iniciación de actividades y el pago de impuestos. En las municipalidades, para los efectos ciertos de las patentes comerciales. El Servicio Nacional de Salud son todos los trámites relacionados con los permisos para la comercialización y manipulación de alimentos, entre otros. La Tesorería General de la República es la que recauda los tributos y la cobranza y todo el pago de las obligaciones fiscales. Y el Servicio Nacional de Aduanas para la regulación de importaciones y exportaciones en caso de que nuestra empresa tenga tales giros y tales funciones. Ahora vamos a ver el resumen. Tipo de empresa, ¿cierto? Si es persona jurídica, tenemos que hacer la redacción de la escritura. Esta la puede hacer un abogado, pero también, como yo les contaba, en la página de Empresas por un Día hay muchos ejemplos de cómo se puede redactar esta escritura. Después viene la legalización de la escritura que se hace en una notaría. La inscripción en el registro de comercio, en el conservador, y la publicación del extracto en el diario oficial. Luego tenemos que inscribir el RUT y hacer el inicio de actividades en el servicio de impuestos internos. En paralelo, la solicitud de la patente municipal. Timbraje de documentos, obtención de patentes y el negocio ya estaría iniciado. Tengo que contarles también que todos estos trámites son en línea y todos estos trámites además tienen un plazo establecido para poder hacerlos. Vamos a ver ahora un resumen de todos estos trámites. La escritura pública y protocolarización de la empresa tiene un costo variable dependiendo del tipo de sociedad y honorarios asociados. No tiene un plazo y se hace en una notaría. Hay otro trámite que es la inscripción del registro de comercio del conservador de bienes raíces. Tiene un valor base de 5.500 pesos que aumentan un 2% dependiendo del capital que tenga. El plazo es de 60 días desde la fecha que yo tengo la escritura pública. ¿Y dónde se hace? En el conservador de bienes raíces. Luego tenemos otro trámite, ¿cierto? La publicación en el diario oficial. Esto vale una OTM o 0 para empresas cuyo capital es inferior a 5.000 UFs. ¿Cuándo lo debo hacer? 60 días desde la fecha de la escritura pública. ¿Y dónde tengo que hacer esto? En el diario oficial. También otro punto muy importante que debemos conocer es que si yo formalizo mi empresa, ¿cierto? Si yo me constituyo como persona natural o como persona jurídica, debo declarar impuestos. ¿Qué tipo de impuestos debe declarar un emprendedor? Los emprendedores o emprendedoras, ¿cierto? Ya sean empresas o personas naturales, deben presentar declaraciones de impuesto como parte de sus obligaciones. A grandes rasgos podemos identificar dos tipos de declaraciones de impuestos. Las declaraciones mensuales como el IVA y las anuales como la declaración anual de la renta, entre otros. ¿Qué es la declaración mensual del IVA?
se refiere a la declaración y pago de los impuestos mensuales de valor agregado. Esa es la sigla del IVA. Las declaraciones del impuesto de valor agregado IVA deben ser presentadas mes a mes en el formulario 29 de la declaración mensual y pago simultáneo. Todos estos formularios y estas declaraciones se pueden hacer online, o sea, las puedo hacer por una página web del Servicio de Impuestos Internos. En este se declaran y se pagan los impuestos mensuales, producto de las ventas, compras, etc. Adicionalmente, se pagan las retenciones de segunda categoría, los honorarios y el impuesto único a los trabajadores, los pagos previsionales mensuales, los PPM obligatorios y la cotización adicional y los créditos y remanentes de la empresas constructoras, entre otros. ¿Qué es la tributación simplificada o el IVA? Se refiere a un régimen de tributación para pequeños comerciantes y pequeños prestadores de servicio que prestan servicios directamente al público o consumidor y cuya principal característica es quedar liberados de la obligación de emitir boletas y de cumplir con el débito fiscal, previamente fijado con el Servicio de Impuestos Internos. Quienes se acogen a esta modalidad deben reunir los siguientes requisitos. El primero de ellos es que sean personas naturales, que vendan o presten servicios directamente al público consumidor y que su monto neto promedio en los últimos 12 meses anteriores a esta solicitud no exceda a las 20 unidades tributarias mensuales, que las llamamos las UTM, que sean clasificados como pequeños comerciantes por la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, espero les haya quedado claro nuestro módulo de formalización de empresa. Este módulo buscaba contarles las distintas alternativas que tenemos hoy día para poder acceder a distintos servicios para